El príncipe heredero de Marruecos, Moulay Hassan, ha empezado a aparecer cada vez más en actos oficiales en lugar de su padre, que últimamente parece debilitado y ha perdido mucho peso. Quizás pronto Moulay se convierta en el rey más joven. Se está dando de él una imagen positiva, pero ¿es realmente así? ¿Por qué el príncipe no deja que sus súbditos le besen la mano? ¿Y por qué se filtró en internet su encuentro con su madre en Grecia? Vea el video completo para descubrir toda la verdad sobre el futuro rey de Marruecos. Comencemos. Los reyes de Marruecos siempre han sido famosos por su fertilidad. Por ejemplo, el sultán Ismail, que gobernó a principios del siglo XVIII, tuvo unos 900 hijos. Sin embargo, su descendiente y actual gobernante del país, Mohamed VI, solo tiene 2 vástagos, la princesa Khadija y el príncipe Moulay. Este último es el heredero del trono y una personalidad sumamente interesante. Las revistas europeas incluyen al príncipe en las listas de los solteros más envidiados de la realeza. Y, a pesar de que Moulay siempre tiene un rostro serio en público, no es fácil resistirse a él. Tiene una sonrisa impresionante, es alto y posee una fortuna multimillonaria. Moulay nació en mayo de 2003 en el Palacio Real. Su padre, el monarca, se aseguró de que su hijo tuviera lo mejor de todo. Desde su nacimiento, el príncipe fue considerado el niño más rico del mundo. A los 10 años, su padre le regaló su primer coche, un Bugatti. En lugar de coches de juguete, el príncipe empezó a coleccionarlos de verdad, y solo de marcas de lujo, que le regalaba su padre. Al alcanzar la mayoría de edad, que en el Islam es a los 15 años, el niño recibió como regalo un avión valorado en $67 millones. El príncipe volaba a menudo en él e insistió en que se diera a la aeronave el indicativo de llamada Altesse, que significa Su Alteza en francés. Quizá gracias al regalo de su padre, Moulay se enamoró de la aviación y empezó a soñar con ser piloto. 2 años después, el príncipe se graduó en la Real Escuela de Aviación, recibió el diploma de piloto y, además, el grado de coronel del Ejército del Aire. El joven príncipe también estudió en la Universidad Politécnica de Marruecos. Allí estudió relaciones internacionales y diversas ciencias. Además, Moulay se convirtió en un auténtico políglota. Además de su lengua materna, el árabe, habla con fluidez inglés, francés y español. Aunque el príncipe también encuentra tiempo para entretenerse. Le gusta hacer kitesurf, montar a caballo, pilotar aviones y correr con coches Ferrari de colección. Quizá no le estaríamos hablando de este aristócrata si no fuera por una cosa. Según la prensa, su padre está gravemente enfermo y podría ceder pronto la corona a su hijo. Los problemas de salud de Mohamed comenzaron en 2018. En una extraña coincidencia, el desarrollo de la enfermedad coincidió con la separación del monarca y su esposa, Lala Salma. Su historia de amor fue hermosa, pero también dramática. Los familiares reales se opusieron enérgicamente al matrimonio desigual. Sin embargo, el rey desafió la tradición. No solo se casó con una plebeya, sino que se negó a tomar otras esposas. Mohamed rodeó a su esposa de lujos con los que ni siquiera las princesas de nacimiento podían soñar. Pero al cabo de 16 años, Lala Salma desapareció de palacio y la prensa amarilla llegó a difundir el rumor de que la reina había sido asesinada por su propia hermana, Lala Hasna. Pero resultó ser falso, los cónyuges se divorciaron sin motivo aparente. Al parecer, el divorcio tuvo un impacto extremadamente negativo en la salud emocional y luego física del rey. A pesar de los informes de la prensa marroquí sobre la buena salud del monarca, este aparece cada vez menos en público y ha perdido mucho peso. Algunas publicaciones mundiales afirman que el rey padece sarcoidosis, una grave enfermedad del sistema linfático. Al parecer, esta enfermedad ha provocado peligrosas complicaciones en el corazón y Mohamed se ha retirado prácticamente de los asuntos públicos. Sin embargo, el tema de la salud del rey es tabú en el país. De hecho, el director de un periódico fue encarcelado por informar sobre el mal estado de salud del monarca. Entonces, ¿cómo gobierna el rey de Marruecos, que se encuentra en tan mal estado? La conclusión es obvia. A Mohamed le ayuda a gobernar un país enorme con una población de casi 40 millones de personas su príncipe heredero, que solo tiene 21 años. Además, Moulay fue preparado para esta misión desde su más tierna infancia. A los 4 años,
Acompañó al rey en la inauguración del bulevar que lleva el nombre de Mulay Hassan. A los 8, pronunció su primer discurso público en la Academia Militar. A los 15 años, el joven príncipe se convirtió en el participante más joven de la historia en la Cumbre Mundial sobre el Clima de One Planet. A finales de 2019, el heredero al trono, de 16 años, recibió personalmente al príncipe Harry y a Meghan Markle en el Palacio Real. Tras el deterioro de la salud del rey marroquí, el príncipe heredero comenzó a intensificar sus preparativos para el trono. Sin embargo, Mulay Hassan tiene fama de imprevisible. Según la tradición marroquí, cuando se saluda a la realeza, se le debe besar la mano. Pero parece que Mulay no soporta esta tradición. El príncipe aparta la mano cada vez que alguien pretende besarla. Algunos lo consideran remilgado, mientras que otros afirman que se debe a su religiosidad. Supuestamente, el príncipe no quiere igualarse a un dios porque la gente solo debería adorar a Alá. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Pero el príncipe no solo está dispuesto a romper tradiciones milenarias, sino que también tiene temperamento. En un video que se retiró rápidamente de la red, el futuro rey reprendió airadamente a un guardaespaldas que no abrió a tiempo la puerta del coche real. En otra ocasión, Mulay se enfureció por el mal estado de la carretera hacia la ciudad de Esquirat, a donde había ido para interesarse por la salud de su tía. Se dice que el gobernador local comenzó inmediatamente a reparar las carreteras para evitar su despido. Conociendo el temperamento fogoso de Mulay, los funcionarios marroquíes temen a este joven quizá más que a su padre. Muchos incluso le comparan con su abuelo Hassan II, que le da nombre. Sin embargo, la reputación de su difunto abuelo es controvertida. Los críticos le acusan de represión masiva, tortura y abusos de los derechos humanos. Algunos creen que el príncipe podría convertirse en un gobernante tan duro como su abuelo. Pero la mayoría de los ciudadanos marroquíes están orgullosos de su futuro rey y tienen puestas grandes esperanzas en él. El pueblo también respeta a Mulay por no romper los lazos con su madre tras el divorcio de sus padres. El príncipe se comunica activamente con Lala Salma y este verano incluso se fue de vacaciones con ella. En junio, los periodistas vieron a Salma paseando con su hijo y su hija por la isla griega de Mykonos. Este es el destino de vacaciones favorito de la ex reina, al que permaneció fiel incluso después de separarse del rey. Para llevar una vida cómoda, Lala Salma llevó a la villa alquilada varios camiones cargados de muebles personales. Lo más probable es que el rey Mohammed siga apoyando económicamente a su exesposa, a pesar de todos los desencuentros. Aunque las malas lenguas sugieren que todas estas reuniones con su madre no son solo para crear una imagen positiva del futuro rey. Tal vez este paseo en Mykonos se filtró a la prensa de forma intencionada. Existe la posibilidad de que Lala Salma reaparezca en la escena pública después de que su hijo se convierta en rey. En cuanto al príncipe Mulay, en un futuro próximo podría convertirse en el rey más joven del planeta. Ya ahora, el heredero al trono es una brillante personalidad carismática con evidentes cualidades de líder. El éxito de Mulay como jefe de Estado es indudable, pero cómo será su vida personal es solo una incógnita. Esperemos que el futuro rey encuentre el amor verdadero que le traiga la felicidad. ¿Crees que este joven imprevisible, como su padre, irá en contra de la tradición y se casará con una plebeya? De su opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y no olvides suscribirte. Gracias por verlo y hasta pronto.